Bienvenidos a todos, espero que me estéis escuchando bien. Si tenéis cualquier problema, pues lo ponéis por el chat y intentaremos ayudaros. En este webinar vamos a ver juntos cómo está cambiando el mundo de la ciberseguridad y cómo está afectando a las pequeñas y medianas empresas. Y también cómo podemos ayudaros a que os podáis adaptar a estos cambios para intentar minimizar en la mayoría de lo posible ser víctimas de un ataque con la pérdida económica que sabemos que ello conlleva. Pues vamos a empezar. Lo primero que queremos mostrar es el panorama actual en el cual nos movemos. Todo el mundo estamos al tanto del aumento de este tipo de noticias, ya sea en televisión, radio, periódicos. Haciendo una simple búsqueda en Google de últimos ataques en ransomware, podemos ver unos cuantos ejemplos de ataques recientes. La mayoría de estas noticias están enfocados en 4 tipos de ataques, que sería el robo de información, el cifrado de los datos por un ransomware, la fuga de información y el phishing. Hemos visto que incluso empresas grandes han sufrido este tipo de ataques, como vemos ahí, ¿no? La cadena SER, Everis y Prosegur. Pero no hace falta ser una empresa grande para sufrirlos. Las pequeñas y medianas empresas son los objetivos más fáciles, ya que son más accesibles para los atacantes. Si vemos esta noticia del diario ABC, dice que cada ciberataque le cuesta a una pequeña o mediana empresa una media de 35.000 euros. Que para una gran empresa esto es calderilla, pero para una pyme puede resultar hasta la ruina. Con lo cual, debido a esto, a esta pandemia que todos estamos viviendo, a este teletrabajo que muchas empresas tuvimos que improvisar, este tipo de ataques se han visto incrementados. Incluso los atacantes han aprovechado la pandemia para intentar hacer phishing con el COVID, ¿no? Mandando correos con información del tipo una nueva vacuna, pinchan este enlace para recibir algún tipo de ayuda o cosas del estilo. Estas actividades de phishing intentan que el usuario caiga en esa trampa para conseguir sus credenciales o el robo de cualquier tipo de información. El teletrabajo a todos nos ha pillado por sorpresa, pero realmente es que ha venido para quedarse. Ya podemos estar hablando de entornos híbridos en los cuales tenemos empleados que están teletrabajando, empleados que están en la oficina, que van rotando, y la mayoría de usuarios han tenido que tirar de equipos personales para poder trabajar, y en la mayoría de ocasiones sin centrarnos o enfocarnos en la seguridad de esos equipos. Simplemente les hemos puesto operativos con el aplicativo para conectarnos a la empresa, que todo funcione y se ha comenzado a trabajar. Hemos dejado de lado la seguridad de esos equipos que deberíamos tener muy en cuenta. Podemos ver en esta diapositiva de aquí que según un informe del phishing, más del 53% de las compañías sufrieron un ataque de tipo ransomware el año pasado. Y esto ahora mismo es una realidad. Los ciberdelincuentes se han adaptado de tal manera que el engaño puede venir suplantando marcas que conocemos, nombres de compañías, suplantando individuos particulares, adquiriendo dominios parecidos al de las empresas, como el dominio que vemos ahí, ¿no? Que es LinkedIn con 2 i's, si lo vemos bien, o incluso desde empresas que ya han sido comprometidas. El problema es que muchos de estos ataques son dirigidos y seguirán siendo a los más débiles, que son las pymes españolas. Atacan al más débil, ¿por qué? Porque es lo más fácil, es así de simple. Teniendo en cuenta esto, ¿qué hace que las pymes que sean las más débiles para ser atacadas? Lo primero de ello es que muchas no cuentan con un antivirus o un firewall perimetral decente y adaptado a las nuevas amenazas. Muchas tienen dispositivos que están desactualizados y en muchas ocasiones que están fuera incluso de soporte por el propio fabricante. Otra causa y muy importante es que muchas siguen sin contar con un plan de copias de seguridad adecuado. Un plan que les permita aislar esas copias de seguridad que no sean accesibles desde la propia red de la empresa. Otra forma es pensar que solo los informáticos son los responsables de la seguridad. Todos los empleados manejamos los datos de la empresa y de nada sirve que se pongan los mejores dispositivos si al final la persona que maneja la información no aplica unas medidas de prevención básicas. El acceso a esa información por parte de los empleados es muy necesario y tanto intencionada como no intencionadamente se pueden producir situaciones de riesgo.
que podríamos minimizar con, por ejemplo, una buena formación en prácticas de ciberseguridad. También es importante destacar la falta de inversión en seguridad. Como vemos en la noticia que aparece ahí en pantalla, el 66% de los directores de tecnologías de la información reconocen que la inversión en ciberseguridad de su empresa es insuficiente. Y por último, ¿quién no ha oído alguna vez mis datos no le interesan a nadie? ¿Quién se va a gastar dinero en intentar robarnos? Y ahí es donde está el error. Todo dato hoy en día se puede utilizar para hacer negocio. Los ciberdelincuentes utilizan los datos robados para venderlos, para pedirnos un rescate por ello, para incluso suplantarnos para atacar a otras empresas o realizar acciones ilícitas en nuestro nombre, ¿vale? O infectarnos para aprovechar nuestros recursos para su propio interés. Haciendo un par de consultas con un aplicativo que hay en Internet llamado Sodan, podemos ver que hay en España 32.439 máquinas con el puerto 3389 abierto, que es el puerto del escritorio remoto. Debido al teletrabajo, una de las tácticas que han adoptado muchas empresas es abrir los escritorios remotos directamente a Internet. Y esto, obviamente, los ciberdelincuentes lo saben y se están aprovechando de ello. Pero entonces, ¿cuál es la forma correcta de conectarse a la empresa? La forma correcta de conectarse es usando una conexión segura, en primer lugar, como una VPN, que además sería aconsejable que esté basado en un segundo factor de autenticación, no solo un usuario y una contraseña, sino que el usuario pueda validar cada conexión a la red de la empresa con una notificación push, por ejemplo, en el móvil, o mediante un código enviado por un SMS que tenga que introducir. Y después, ya, una vez dentro de la empresa, conectarnos por escritorio remoto a la máquina pues, que necesitemos para hacer nuestro trabajo. Vale, si vais muy rápido me lo vais diciendo, y vamos un poquito más lentos. Bueno, vamos a ver ahora una de las principales amenazas informáticas, que es la ingeniería social. La ingeniería social es la práctica de engañar o manipular a un usuario para conseguir que revele información que es confidencial. Los que practican este tipo de tácticas engañan a las víctimas para que hagan algo por ellos. Por ejemplo, que enviemos un correo, que hagamos clic en un enlace, que lleguemos a comprar algo, o también que le demos información confidencial o sensible, como pueden ser nuestras contraseñas de acceso a los equipos, o las credenciales bancarias, o información relacionada con algún producto o algún servicio, o información incluso de nuestros proveedores o de nuestros clientes, ¿vale? Hay varios tipos de ataques de ingeniería social, como vemos ahí, y estos ataques los podemos clasificar en dos categorías principales. Vale, una de las categorías sería los ataques de ingeniería social basados en el componente humano, y estos ataques se basan en ganarse la confianza del usuario, pues lo que hemos dicho, para conseguir que revelemos datos confidenciales, que compremos un producto o un servicio fraudulento, como falsos antivirus, o que hagan ingresos directos a través de alguna suscripción premium que nos lleguen a hacer, ¿vale? O también instalarnos un ransomware para secuestrar nuestros datos y pedir un rescate. Como ejemplo de estos tipos de ataques están los que vemos aquí, que es, nos llaman suplantando, por ejemplo, una empresa de servicios, ¿vale? Que un atacante se hace pasar por nuestra compañía de Internet o la compañía de transportes para pedirnos unos datos de conexión, unas contraseñas, cuentas bancarias. O también otro ataque puede ser suplantando a un operador autorizado por nosotros, ¿no? Que un atacante se haga pasar por un ayudante o un empleado autorizado de uno de nuestros proveedores, ¿vale? Que en ese momento se encuentre enfermo de vacaciones para pedirnos nuestros datos de conexión, para pedirnos contraseñas. Un segundo, vamos a admitir a los que se están huyendo. Vale, perdonad, vamos a seguir. La otra categoría de ataques de ingeniería social son los basados en un software malicioso, que tratan de engañar al usuario para que instale en el ordenador un software malicioso que extraiga datos confidenciales del usuario o que nos haga pertenecer a un tipo de botnet, que esto es que sería que nuestro ordenador sea controlado por un ciberdelincuente, para que poder enviar spam a través de nuestro ordenador o distribuir malware.
Como ejemplos de este tipo de ataques vemos ahí varios, como puede ser el phishing, ¿vale? que es un correo electrónico o una web falsa que se hace pasar por una persona o empresa de confianza, pues como los ejemplos de ahí que el banco, la hacienda, etcétera, y que se hace pasar por esas empresas, pero que realmente es un atacante el que está detrás, ¿no? Entonces nos intenta engañar de esa forma, pues a través del correo electrónico o una web engañosa. Y también tenemos los spam con adjuntos maliciosos. El 90% de todos los ataques siempre empieza con un phishing, ¿vale? En el phishing el factor humano es determinante. Lo más importante aquí es la concienciación del usuario. Es adecuar a los usuarios para que en determinados momentos se paren a pensar un minuto y digan, un momento, me están pidiendo algo que no es lo normal, que no viene por los cauces ordinarios y lo que me está pidiendo es importante. Vamos a parar un momento y voy a comprobar si esta información que me está diciendo es verídica. Esto es dotar de herramientas al usuario para que cada vez más sea capaz de detectar posibles ataques o acercamientos de phishing. Dicho esto, hay que tener muy en cuenta que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y el usuario es el eslabón más importante de la cadena de la ciberseguridad. Y que siempre es más fácil convencer a alguien para que te dé sus contraseñas que intentar romper estas contraseñas mediante medios informáticos. Nosotros, por ejemplo, contamos con soluciones anti-phishing que intenta detectar este tipo de ataques y si, por ejemplo, si el usuario ha pinchado en un enlace malicioso que le han enviado por correo, bloquea inmediatamente esa conexión potencialmente peligrosa y en lugar de llevarle a la página que quería el atacante, le muestra un vídeo de unos 4 o 5 segundos en castellano al usuario para educarle y concienciarle en este tema del phishing. Además, también como solución de concienciación, aparte de las charlas que realizamos, podemos realizar auditorías de phishing haciéndonos pasar por los propios atacantes, enviando un correo con enlaces maliciosos, pero que al acceder también se les muestra al usuario un vídeo de concienciación y posteriormente le pasaríamos el informe a la empresa para que pueda reforzar la educación en ciberseguridad en los usuarios que han caído en la auditoría. Otra de las amenazas de las que os queríamos hablar es el ransomware. ¿Pero qué es realmente un ransomware? El ransomware es un tipo de malware que se basa en cifrado de los datos y restringiendo de esta forma el acceso a los archivos del equipo para pedir un pago o un rescate por recuperar esos archivos, ¿no? o esos documentos. En la mayoría de los casos, el rescate se pide en una moneda virtual llamada Bitcoin. ¿Vale? Aunque con los últimos ataques, el comportamiento en algunos casos de este malware ya no es el cifrado de ficheros como tal, porque los ciberdelincuentes se han dado cuenta que ya no necesitan cifrar los archivos para conseguir su objetivo, que al final es el pago, ¿no? ¿Y cómo es esto posible? ¿Qué es lo que hacen ahora hacen además del cifrado? Pues lo que hacen es que van a extorsionarte, van a amenazar con que si no pagas van a hacer públicos tus datos. Ya no solo los cifran, sino que los roban. Y por esta vía podemos distinguir dos tipos de datos que son el objetivo de este nuevo tipo de ataque. Los primeros son los datos personales, la información del individuo. ¿Vale? En los últimos años, las leyes de protección de datos de carácter personal se han fortalecido. Aquí ahora, por ejemplo, tenemos el nuevo reglamento europeo, el GDPR, y teniendo en cuenta estas nuevas legislaciones, las empresas se enfrentan a sanciones muy severas en el momento que sufran una violación de este tipo de datos. Entonces, el ciberdelincuente se aprovechan de ello y lo que hacen es publicar esos datos si tú no les pagan para que tú seas sancionado por la GDPR, que las multas son, en algunos casos, bastante gordas. Bueno, una vez conocido lo que es el ransomware, necesitamos saber cómo funciona este tipo de ataque para ser capaces de detenerlo antes de que explote nuestros sistemas. Por eso vamos a ver un resumen de cuáles son los pasos básicos que siempre realiza un atacante para intentar colarnos un ransomware. Lo primero que hacen los atacantes es intentar conseguir el acceso al sistema. Las principales vías de entrada son mediante la ingeniería social que hemos visto antes, utilizando, por ejemplo, un correo electrónico que nos envían o si nos descargamos software pirata ya va incluido en ese software. Si tenemos un escritorio remoto publicado al exterior, también se aprovechan de ello, haciendo ataques de fuerza bruta.
De esta manera consiguen instalar malware que les deje una conexión abierta con sus servidores que controla el hacker, ¿vale? Con esos servidores de comando y control. Entonces, una vez que ya nos han metido en un equipo un malware, se comunica con el atacante. Y lo siguiente, una vez que han conseguido el acceso, es robar ciertas credenciales para poder acceder a otros servidores de la organización. Intentan moverse por la red de la empresa buscando otras brechas de seguridad que les permitan conseguir usuarios con permisos de administrador, ¿vale? Usuarios con permisos de acceso a todos los recursos. Una vez que tienen esos permisos de administrador, lo siguiente es intentar deshabilitar o desinstalar el software de seguridad que exista en la empresa. Esto incluye el software antivirus o cualquier otro software que les impida a ellos llevar a cabo su objetivo. También eliminan, y esto es importante, las copias de seguridad que se encuentran en la empresa. Por eso os decía antes de siempre intentar guardar esas copias de seguridad en un lugar que no estén dentro de la empresa. Y una vez dentro de la red, y sin ninguna barrera que ya les frene, despliegan su software de cifrado para comprometer toda la información de la compañía. En este momento es en el que envían ya su famosa nota de rescate solicitando la cifra económica que les parezca a ellos conveniente, ¿vale? Dependiendo de la calidad de la información que hayan conseguido extraer. Y por último, solo tienen que esperar a que la víctima se ponga en contacto con ellos para conseguir lo que realmente quieren, que es el dinero. Ahora vamos a ver varias soluciones de seguridad que podemos aplicar en cada una de las principales áreas de nuestra empresa. Lo primero que vamos a ver es la seguridad perimetral. La podemos definir fácilmente como la seguridad que protege la red interna de nuestra empresa de una red externa como Internet. Nos protege de los ataques e intentos de acceso que vengan desde Internet. Por lo tanto, asumimos que la seguridad perimetral debería cumplir cuatro funciones básicas, que las que vemos ahí. La primera y evidente es que debe resistir a los ataques que vengan desde Internet, que identifique esos ataques y nos avise cuando los suframos. La tercera es que nos permita aislar un sistema o un grupo de sistemas en caso de sufrir un ataque para proteger el resto de la red. ¿Vale? Y que nos permita filtrar el tráfico de la red para permitir únicamente lo que a nosotros nos interese. Por ejemplo, queremos que los usuarios accedan a Internet desde la red de la empresa, permitiremos ese tráfico. Pero, sin embargo, no queremos que desde Internet se acceda a los escritorios remotos de los usuarios. En este caso, denegaríamos ese tráfico. Nosotros contamos con firewalls de nueva generación que no solo se dedican a filtrar el contenido, como haría un firewall tradicional, sino que además tienen capacidades de antivirus con varios niveles de protección, basado incluso en inteligencia artificial, y en la detección de amenazas avanzadas. Pueden bloquear ficheros maliciosos, tienen sistemas de prevención de intrusiones que analizan todo el tráfico que pasa a través de ellos y si ven un inicio de ataque, inmediatamente bloquean esa conexión. Dispone también de filtrado web para prevenir que el acceso a webs que son maliciosas. Y también otra cosa muy importante que tienen este tipo de firewalls de nueva generación es que tienen sistemas de prevención de pérdida de datos que evitan violaciones de los datos escaneando el texto de los archivos para detectar información confidencial que alguien intente sacar de la red. Por ejemplo, si alguien intenta enviar por correo una cuenta bancaria de la empresa o subir ese dato a una cuenta de Dropbox, este tipo de sistema lo detectaría. En definitiva, estos firewalls disponen de capacidades que nos ayudan a detectar y dar respuesta a las distintas amenazas de seguridad que nos pueden venir desde o hacia Internet. Bueno, vamos a ver ahora una pequeña demo de uno de los paneles de un firewall de este tipo, para que veáis un poco de qué os hablo, de nueva generación, para que veáis el nivel de detalle que podemos llegar a obtener sobre las amenazas de seguridad a las que nos vamos a enfrentar. Un segundín. Este sería el panel principal de uno de estos firewalls que va recopilando toda la información que pasa a través de nuestra empresa. En este tipo de firewalls
Por ejemplo, tenemos un panel ejecutivo donde podemos ver de un vistazo rápido quién son el top 10 de nuestros clientes que más están utilizando la serie de Internet, ¿vale? Vemos el top 10 de los dominios más solicitados, pues las categorías a las que se está accediendo de web, el top 10 de los destinos más usados por nuestros usuarios internos, ¿vale? Las aplicaciones que más están usando, pues Google Chrome, streaming de web, ¿vale? Las categorías de esas aplicaciones y los protocolos que más se usan. Después, en la parte de seguridad, aquí podemos ver si hemos hecho algún bloqueo de algún malware que sea avanzado, ¿vale? Los clientes que más han sido bloqueados por acceso a webs maliciosas, pues que han parado esos ataques o esos intentos de engaño. ¿Vale? También los destinos que más se han bloqueado, que han intentado acceder los usuarios y se han bloqueado por malware o porque tenía algo que ha visto este tipo de firewall que no era correcto, ¿no? Entonces podemos ver los protocolos que más se han bloqueado, los ataques que más se han bloqueado, ¿vale? Y después también muy interesante es que podemos ver de dónde nos vienen las principales amenazas. Vemos aquí el mapa y nos están viniendo, por ejemplo, muchas amenazas, en este caso, en este panel de demostración que estamos viendo, desde Estados Unidos. Podemos ver qué protocolo están utilizando, desde qué ciudad nos están viniendo y qué IP es la que están usando, ¿vale? Y el número de intentos de acceso que han hecho a nuestra empresa. Incluso, si vamos a la IP, podemos geolocalizar de dónde nos está viniendo ese ataque. Aparte de esto, tenemos podemos hacer búsquedas más a bajo nivel de algún usuario. Si vemos que un usuario, por ejemplo, ha recibido un ataque, podemos marcar a ese usuario y filtrar toda la información en base a ese usuario. ¿Vale? Si vemos, por ejemplo, que ha accedido a una web que es maliciosa, podemos seleccionar esa web y ver si más usuarios han caído en esa trampa para intentar ir acotando o correlacionando eventos para ver qué nos ha producido ese malware o desde dónde nos ha venido esa amenaza. Después, aparte, podemos hacer una filtración más a bajo nivel del usuario. Si nos venimos aquí, decimos que queremos ver información sobre este usuario, sobre HANA, y vemos los destinos más populares donde ha accedido HANA, la actividad de red de ese usuario, ¿vale? Qué aplicaciones son las que más está usando. Si ha hecho algún tipo de violación de datos, si ha sacado algún dato importante de la empresa fuera de la red, ¿no? Entonces vemos esa información segmentada, ¿vale? Una auditoría web de los accesos que ha hecho, segmentada por usuario. Incluso si queremos una auditoría aún más a bajo nivel, nos vamos aún más con más detalle, donde podamos exportar esos datos a Excel y poder hacer un tratamiento posterior sobre esos datos para, por ejemplo, presentárselos a dirección. Pues aquí tenemos lo que son los logs en bruto, ¿no? de esos accesos para que podamos trabajar sobre ellos. En cualquier momento de cualquier panel de los que vemos aquí, podemos sacar un informe sobre ese panel. Si le damos aquí al botoncito de PDF, podemos obtener un informe o que nos envíe ese informe periódicamente por correo. Aquí tenemos un informe ejecutivo, ¿vale? Los bloqueos que han hecho de malware avanzado, nos dice pues, la identificación de esa amenaza, ¿vale? El contenido, el nombre del contenido de esa amenaza que ha hecho, dónde se ha accedido. Y después, si nos vamos aquí, a ver, al servicio de intrusiones, podemos ver qué tipos de intrusiones han intentado sobre nuestra red. En este caso tenemos una web en Apache, un servidor web, y han intentado hacer una ejecución de código sobre este servidor web y el sistema de detección de intrusos lo ha parado. También nos han intentado hacer a intentar incluir un código de scripts en nuestra web y este mismo
identificador de intrusos lo ha parado. Y aquí podemos ver incluso si ha podido afectar a otros equipos o si han hecho algo más o si ha llegado a avanzar esa amenaza bastante a otros sistemas. ¿Vale? Podemos ver los virus que se han detectado y que han parado, y esto es a nivel de firewall, ¿vale? Lo que estamos hablando de un firewall perimetral, lo que está pasando entre nuestra red y Internet. ¿Vale? Pues vamos a seguir con la demo. Habéis visto un poco cómo funciona este tipo de firewalls de nueva generación y los datos que podemos recopilar, que es eso y mucho más, ¿no? Lo que podemos llegar a una amenaza que nos llegue a nosotros de la red. Podemos correlacionar y ver si otros equipos han sido afectados, hasta dónde ha podido llegar e intentar, y una vez parada, ver qué ha sido afectado e intentar que no vuelva a pasar. Bueno, ahora vamos a ver la seguridad en los endpoints. Cuando nos referimos a un endpoint es, como ponemos ahí, cualquier dispositivo informático que esté conectado a una red. Por lo tanto, un endpoint, cuando estamos hablando de endpoint, puede ser nuestro equipo del trabajo o el de casa, nuestro móvil o el portátil departamental que tengamos, ¿vale? Cualquier dispositivo que esté conectado a una red. Todos estos dispositivos hay que protegerlos de alguna forma. Hasta ahora se ha hecho uso de un antivirus convencional, pero a día de hoy esto ya no es suficiente y vamos a ver por qué. Antes de nada, tenemos que saber que una solución de antivirus tradicional está basada en firmas. Esto quiere decir que diariamente se descarga un listado de firmas de malware que el fabricante previamente conoce y detiene el malware que le va entrando basándose en estas firmas. ¿Vale? Detiene esos virus basándose en estas firmas. Por lo tanto, detiene solo el malware que es conocido. Si aparece en mi lista, lo detengo. Luego también muchos de ellos aplican una cosa conocida como heurística a los ficheros que no tienen una firma conocida, y esta heurística es un principio de análisis de comportamiento, pero que tiene bastantes falsos positivos. Muchas veces nos va a parar aplicaciones o ficheros que no son malware. Si nos fijamos en el gráfico que ponemos ahí, podemos ver perfectamente cuál es el porcentaje en el año pasado de malware conocido frente al malware que es desconocido, o también llamado zero day. El malware conocido era de un 63,1% frente al malware desconocido, que era aproximadamente de un 36,9%. Y aquí viene la sorpresa. Nos podemos fijar en cómo ha crecido este año, en 2020, comparado con el anterior, un 40% el malware conocido frente a un 51% el malware que es desconocido. Esto significa que el crecimiento del malware que es desconocido es mucho más grande. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que las soluciones tradicionales, el antivirus de toda la vida, ya no nos protege frente a amenazas que cada vez son más grandes, en mayor cantidad y son muchísimo más peligrosas. Y además, si le sumamos los nuevos escenarios que ahora tenemos, mucha gente ya no está trabajando en la oficina. Con lo cual, todas las medidas que había implementadas en la oficina ya no valen. Mucha gente ahora mismo está teletrabajando desde casa y hay que implementar soluciones para el endpoint que nos protejan y en la medida de lo posible de la forma parecida o de la misma forma a las soluciones que tenemos implementadas en la empresa. Aquí es donde entran los sistemas que llamamos EDR, que nos protegen contra amenazas avanzadas y que tenemos que tener muy presentes. Pero ¿qué diferencia hay real entre una protección tradicional y una protección EDR, que os estoy hablando de las amenazas avanzadas? ¿En realidad son tan diferentes? La respuesta es que sí. Mientras que una solución tradicional está basada en firmas, como hemos hablado, un EDR va a estar basado en comportamiento, en Big Data, Machine Learning, Sandboxing. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Significa que el EDR va a estar basado en la búsqueda de amenazas desconocidas principalmente, mientras que la solución tradicional va a estar basada siempre en un malware que es conocido. Un EDR solo nos va a identificar un contenido malicioso, sino que vamos a poder ver por dónde ha entrado. ¿Vale? No solo que nos va a identificar, sino que vamos a ver por dónde ha entrado, qué es lo que ha hecho y qué sistema o sistemas han sido afectados, como hemos visto anteriormente. Tenemos mayor control sobre lo que está sucediendo en la red. Visto esto, tenemos que saber que estos sistemas EDR complementan al antivirus tradicional, pero no lo sustituyen. Visto un poco las diferencias, nosotros contamos con distintas soluciones de seguridad, tanto basadas en antivirus tradicionales
como en antivirus más los EDR que os estoy hablando, que nos permitirán rastrear todas las amenazas, detenerlas y limpiarlas rápidamente. Incluso si ya disponéis de un antivirus tradicional, se puede agregar esa capa de EDR a ese antivirus para abarcar la defensa del malware conocido como del malware que no es conocido todavía. Vale. Aquí podemos ver algunas de las características con las que cuentan nuestras soluciones de seguridad antivirus, ¿no? Pues esa protección, detección y respuesta para ataques con y sin malware, que esto es muy importante. Protección de aplicaciones maliciosas, pues de un malware, de un phishing, de los ransomware, de un troyano. Tenemos visibilidad en tiempo real con esos paneles, como un panel como el que os he mostrado antes, que nos da información detallada de toda la actividad de los endpoints. Tenemos una clasificación del 100% de los procesos a través de lo que llamamos Machine Learning y después, si algo se escapa, pues tenemos analistas expertos que también están mirando ese tipo de identificadores de amenazas. Hacen análisis de comportamiento, tanto heurístico como indicadores de compromiso. Y también, muy importante, que nos protegen tiene un anti-spam de correo que nos protege contra el spam. ¿Vale? Pues que podemos aplicar políticas de configuración y tareas en tiempo real. Ahora vamos a ver un panel de una de estas herramientas EDR, de las que tenemos desplegadas para que veáis el nivel de funcionalidad que tienen. A ver. Bueno, aquí veníamos unos cuantos paneles que nos dan un poco de información sobre lo que está pasando en nuestro sistema. Y si nos dirigimos, por ejemplo, a los incidentes, aquí vemos que tenemos 25, tenemos un análisis forense para que podamos ver de cierta manera cómo se comporta el malware que se ha descubierto en los equipos. ¿Vale? Aquí veremos los equipos que hay, el malware que les ha entrado. Y si, por ejemplo, accedemos a uno de estos malwares, tenemos el detalle y podemos ver si se ha ejecutado en nuestro equipo, durante cuánto tiempo se ha ejecutado. En este caso ha sido el administrador el que ha permitido que se ejecute este programa, ¿vale? Para que se vea cómo actuaría. También vemos el tiempo de exposición que ha permanecido en el equipo, ha permanecido 17 minutos hasta que se ha vuelto ha vuelto a ver que es un malware y realmente lo ha eliminado, no ha dejado que el administrador lo volviera a permitir. ¿Vale? Después, vale, y si pulsamos en la pestaña esta de actividad, podemos ver más detalle de la actividad, de lo que ha hecho, ha estado haciendo el fichero malicioso en el equipo. ¿Vale? En este caso, pues ha intentado ganarse permanencia entrando en el registro del sistema, ha intentado comunicarse con otras IPs externas, ¿vale? Ha intentado replicarse en los ficheros temporales del equipo, ¿vale? Ejecutando ciertas aplicaciones. ¿Vale? Entonces podemos seguir la pista de todo lo que ha podido hacer ese virus, ese malware, y detenerlo. También tenemos un gráfico, podemos ver en forma gráfica, que nos muestra qué comportamiento ha tenido ese malware. Incluso tenemos este cronograma aquí de tiempo que podemos ir viendo lo que ha hecho en el tiempo, si queremos ver lo que ha hecho en una hora determinada, porque en ese momento han dicho los usuarios, por ejemplo, que iba muy lento Internet. Entonces podemos ver pues, que en ese momento estaba comunicándose o bajando o descargándose ficheros de un servidor externo controlado por el atacante. Entonces todo esto lo podemos ver aquí desde un simple vistazo, todo lo que ha ido haciendo ese malware. Si ahora nos dirigimos a los equipos, y esto es muy importante, a ver si nos cargan, nosotros, vamos a ver, ¿vale? Podemos ver los detalles de ese equipo, ¿vale? A qué red está conectado, qué IP tiene, podemos ver detalles del hardware, cómo está funcionando ese equipo, la CPU, la memoria.
¿vale? Si nos vamos a un equipo, por ejemplo, a un PC, si tenemos por aquí. ¿Vale? Si nos vamos a la CPU, vemos cómo están funcionando la CPU, la carga de CPU que tiene, las gráficas de memoria, la capacidad que tienen, la velocidad, el disco. Si nos vamos a software, podemos ver el software que tiene instalado. ¿Vale? Incluso podemos aislar este ordenador de la red. Si vemos que tiene cualquier problema, podemos aislar este equipo, lo marcamos aquí, le decimos que aísle este equipo de la red. Si vemos que le ha entrado un malware a este equipo y para que no se replique al resto de la red, podemos dejar que ese equipo deje de comunicarse con el resto de la red. Es como si tiráramos del cable de él. ¿Vale? Pero imaginaros, por ejemplo, que somos una empresa, que somos un comercio, una cafetería, y necesitamos tener, hemos visto que se ha infectado nuestro equipo con el TPV. Entonces, claro, no podemos dejar de servir ese aplicativo porque el negocio no funcionaría. Entonces podemos decir que vale, que ese equipo me lo aísle, pero que me deje funcionar la aplicación del TPV, por ejemplo, o la aplicación de conexión porque yo me quiero seguir conectando a ese equipo. Después, si ahora nos dirigimos en este tipo de EDRs, podemos añadir lo que se llaman módulos. ¿Vale? Vamos a ver ahora un módulo muy importante que es el módulo de Patch Management. Un dato importante es que el número de vulnerabilidades en el software encontradas en el último año es casi un 40 superior a los 5 años anteriores juntos. Es una pasada el ritmo de crecimiento que llevan las vulnerabilidades descubiertas y esto es exponencial. Normalmente, si os dais cuenta, siempre nos solemos centrar en las actualizaciones de Microsoft, las de Windows, pero la estadística dice que el 86% de fallos se encuentran en aplicaciones de terceros. Y tendremos también que parchar esas aplicaciones. Por ejemplo, el Adobe Reader, que sirve para que leamos los documentos PDF, el Google Chrome, que nos sirve para navegar por Internet. Si no lo hacemos, tendremos muchos agujeros de seguridad. Por esto, este módulo que vamos a ver ahora es tan importante, porque aparte de bajarnos las actualizaciones propias del sistema operativo, nos permite instalar el software, las actualizaciones del software de tercero que tengamos. Si nos vamos al módulo, ¿vale? Aquí, como podemos ver, nos aparecerán una serie de paneles que nos van a decir los equipos que tenemos, ¿vale? Y nos va a indicar los programas que tenemos con el fin de vida. Esto significa que son programas que ya no están soportados por el propio fabricante, ¿vale? Y un poco más abajo podremos ver los parches que tenemos disponibles, ¿vale? Aquí más abajo, aquí tenemos los parches que tenemos disponibles. Y podemos desplegarlos desde aquí a las máquinas que nos interese. Están divididos en varias categorías. Tenemos los parches de seguridad, otros parches que no son de seguridad y los que son de Servipacks. Podemos incluso excluir una actualización porque no nos interesa instalarla, porque tengamos un aplicativo que si instalamos esa actualización de Windows dejaría de funcionar. Y también podemos programar estas actualizaciones en horarios de que el usuario pues, no esté trabajando con el equipo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que se desplieguen actualizaciones de seguridad esta noche, pues a partir de las 12, que sé que el usuario ya no va a estar en la máquina. Entonces, de una manera centralizada, podemos desplegar todos esos parches en nuestros equipos y evitar esas vulnerabilidades que tienen estas aplicaciones tanto en Windows, las vulnerabilidades de Microsoft, como los de aplicativos de terceros. Después tenemos otro módulo que viene con este tipo de aplicativos, que es el módulo de Full Encryption. Este módulo nos sirve para realizar un cifrado completo del equipo. De esta forma, si un usuario externo y nos roba el equipo, por ejemplo, no puede tener la información confidencial de la empresa porque está cifrado ese disco duro. Imagínate que, por ejemplo, pues tenemos un portátil de la empresa, somos un comercial que nos llevamos ese portátil y tenemos todo el disco cifrado. Si a nosotros nos roban ese portátil, es imposible que accedan a esa información que está cifrada. Entonces, este módulo nos podría servir para ese tipo de casuísticas. También tenemos un módulo
llamado Data Control. Este módulo nos va a permitir cumplir la GDPR que hemos estado hablando antes, esta ley de protección de datos de carácter personal, este nuevo reglamento. Si yo quiero saber dónde están todos mis datos de carácter personal que están en ficheros desestructurados, con este módulo lo podemos hacer de una manera limpia, transparente y sin ningún esfuerzo. Es un módulo de detección de datos, ¿vale? La GDPR nos obliga a tener controlados todos los datos que contienen información personal en ficheros que están desestructurados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos en la empresa un servidor de ficheros y nos descargamos un fichero con datos de un cliente o un proveedor a nuestro equipo, se pierde la pista de ese fichero. Y si no tenemos una auditoría de la GDPR, esto nos obliga a tener esos datos sensibles controlados. Si queremos cumplir esta GDPR, este módulo nos viene muy bien para que no nos quite tiempo ni recursos, ¿no? Cuando pulsamos vamos más abajo aquí, ¿vale? Si pulsamos aquí en Data Control, vemos una serie de paneles que nos informan un poco del estado, ¿no? de esos datos. Tenemos los archivos con información personal que tenemos en la empresa, los equipos que tenemos en la empresa que tienen archivos con información personal, y en esta parte de aquí, ¿vale? Es súper importante, súper interesante, nos muestra los archivos con información personal por tipo de archivo, ¿vale? Podemos saber quién tiene tarjetas de crédito en su equipo o cuentas bancarias. Si yo, por ejemplo, le doy aquí me aparecen varios equipos. A ver si nos carga, lo podemos ver. Vale, me aparecen varios equipos pues, que tienen cada uno un archivo que tienen un dato de una cuenta bancaria en estos archivos. Es importante que sepáis que desde esta consola yo no puedo ver el dato, porque si no sí estaríamos incumpliendo esa ley de protección de datos, pero sé que aquí hay un archivo, ¿vale?, que tiene una cuenta bancaria. Después aquí tenemos un archivo que se llama Projects 2013, que este usuario tiene en su equipo, ¿vale?, en esta ruta de aquí, y que este archivo, además de tener cuentas bancarias, ¿vale?, o tarjetas de crédito en este caso, tiene números de pasaportes, números de identificación personal, tienen cuentas bancarias, tienes números de licencia de controladores, tienen direcciones de email, ¿vale? Pues tiene esos datos personales, pues están almacenados en este fichero. Entonces, de esta forma tengo controlados toda esa información de los ficheros desestructurados. Con lo cual, y más abajo, por ejemplo, en el panel principal, a ver, más abajo podíamos hacer una búsqueda de un dato personal que nos interese. Entonces, tenemos, aparte de tener el EDR con la seguridad para controlar todo lo que está pasando en nuestro sistema, ¿vale? Podemos, como he dicho, en incidentes, podemos seguir un incidente, podemos hacer un análisis forense de ese incidente con lo que ha hecho ese malware en el equipo, qué equipos o con qué otros equipos de la red se ha visto comunicado para intentar proteger a esos equipos con los que se ha ido comunicando ese malware, y en última instancia podemos desbloquear o bloquear más bien o aislar ese equipo de la red para que no infecte o no siga infectando a otros equipos. Y aparte de eso, pues tenemos una serie de módulos adicionales que podemos incluir, pues eso, para controlar todos los parches de nuestra organización, ¿vale? Ver qué equipos los tienen, qué no los tienen, controlar los datos de nuestra organización, cifrar los equipos para si son sustraídos, pues podemos adquirir a lo mejor una licencia de cifrado para 2 portátiles que han sacado fuera de mi empresa. Pero no me interesa cifrar los equipos que están dentro porque no salen de la empresa, entonces no me interesa, pues podemos adquirir esa licencia solo para esos dos portátiles. Vale, pues visto esto, vamos a seguir un poco con la presentación. Bueno, ya hemos hablado en una diapositiva anterior del aumento de los hackeos por el teletrabajo. Estamos viendo cómo los domicilios se están convirtiendo en una extensión de la empresa, ¿no? Si en la empresa hemos aplicado políticas de seguridad para proteger a los empleados que están desarrollando ahí su labor profesional, si ahora sus domicilios se han convertido en una extensión de la empresa, obviamente hay que proteger también esa parte de la empresa.
Y por lo tanto es esencial contar con un sistema de seguridad que proteja las conexiones remotas de esos trabajadores a nuestra red de la empresa, garantizando los mismos niveles de seguridad con los que cuentan cuando se encuentran dentro de la empresa. Ahí es donde esta software puede ayudaros con soluciones que permitan implementar unas medidas de seguridad en los domicilios de esos trabajadores que trabajan de forma remota, que le permita realizar su labor profesional sin suponer un riesgo a la seguridad de la empresa. Una de las ventajas que ofrecen estas soluciones son, como vemos ahí, una conexión segura a los recursos de la empresa, ¿vale? Pues por conexiones, como hemos dicho, con esa VPN, ¿vale? Conexiones seguras, cifradas. Que esas conexiones tengan un doble factor de autenticación, ¿no? Si nos roban el usuario y la contraseña, no van a poder acceder a la empresa porque es necesario que el usuario es el que permite, mediante un segundo factor de autenticación, quien valida ese acceso a la empresa, ¿vale? Por un código que le envía al móvil, una notificación push, ¿vale? Después también ese mismo sistema tiene una protección contra el phishing, el fraude o el ransomware, ¿vale? O el secuestro de los datos de los equipos de los usuarios. Pues eso, pues mientras con el propio firewall de la empresa o con sistemas de control de esas peticiones DNS que puedes controlar cuando accedes a un enlace y le llega un correo al usuario con un phishing, el usuario pincha en un enlace porque no se ha dado cuenta que eso es un phishing, pues esta solución se le va a cortar ese acceso inmediatamente. Pues se va a dar cuenta y dice, no, tú me estás intentando acceder a una web que no es correcta, es un phishing. Te voy a cortar esa conexión. Y en su lugar, pues te voy a mostrar un vídeo de 4 o 5 minutos para que aprendas a distinguir este tipo de correos y concienciarte un poco en este tipo de fraude. Y después, pues que también cuentan con un antivirus de nueva generación, con EDR y basado en una confianza cero. No confía en nada, sino que prueba esos ficheros, prueba cuando vas a ejecutar o vas a instalar una aplicación, primero voy a ver qué hace esta aplicación antes de que tú puedas instalarla para ver si es de confianza o no es de confianza. Cada una de las herramientas con las que contamos, como ya hemos visto en los paneles que os he mostrado, proporcionan una visibilidad completa de lo que está pasando en nuestra red, de tal manera que nos permite tomar decisiones más efectivas sobre la seguridad de nuestro sistema. También cuentan con paneles, como ya hemos visto, que nos permite sacar informes detallados en líneas de tiempo para detectar anomalías en la red. Y además tenemos la posibilidad de sacar periódicamente informes del estado para presentar a dirección, por ejemplo, si nos lo solicita. Bueno, hablando de todo esto, hay que tener en cuenta que no hay herramienta que sea capaz de protegernos al 100%, y esto es así. Sí que es cierto que hay que concienciar a los usuarios, ya que es el último eslabón y es quien decide o abrir o pagar algo. Y si todo falla, porque va a fallar en algún punto, ya sea porque alguien se va a descuidar, porque alguien va a desactivar algo en concreto en algún momento determinado y se ha aprovechado por el ciberatacante, en ese momento lo único que nos va a salvar es tener un backup. Pero no un backup en local conectando únicamente un disco al disco duro del PC, sino un backup híbrido que se va a hacer en un servidor conectado a la empresa, que hace el backup en local, pero a su vez ese backup se va a sincronizar con un almacenamiento en la nube, por ejemplo, inaccesible para el resto de equipos o el software que tengamos en la red, para proteger ese backup si a nuestra empresa le pasa algo y poder levantar y seguir funcionando nuestro negocio en un tiempo adecuado. Como soluciones para backup, contamos con soluciones que tienen características como las que vemos ahí, ¿vale? Pues que permiten hacer copias de servidores, de bases de datos, de ficheros o de máquinas virtuales, ¿vale? No solo te copian en el equipo, sino te pueden copiar a nivel de servicio. Tienes un backup que nos hace copia de seguridad en múltiples entornos. Tienen cifrados con los últimos estándares, cumplen los nuevos reglamentos como el GDPR o en español el RGPD. Tiene un certificado de destrucción de datos, ¿vale? Tiene un algoritmo de cifrado fuerte como es el AES 256 y nos permite, importante, recuperar datos en una fecha concreta o de una versión de ficheros determinado, ¿vale? Y también muy importante, si detecta que haya una infección en uno de los archivos,
lo va a quitar antes de subirlo a la nube. Por tanto, va a evitar la propagación de ransomware en nuestro backup. Además de las soluciones que tenemos para cada entorno, que hemos visto, que realmente ¿qué aportamos nosotros en ciberseguridad? En esta software había un departamento en exclusiva dedicado a la ciberseguridad con un equipo especializado. Pues tenemos trabajadores con fabricantes, trabajamos con fabricantes de primer nivel, con las herramientas apropiadas para cubrir todo ese espectro o el ecosistema de la ciberseguridad, y siempre intentamos buscar el producto idóneo para cada uno de nuestros clientes. Como pone ahí, nuestro compromiso no es solo vender una herramienta, es dar un servicio de seguridad continuo, que sepáis que estamos ahí, que detrás de ese software o hardware hay un componente humano, un equipo especializado en detectar este tipo de amenazas o esas anomalías en la red, que cuando ocurra algo en el sistema nos llegará a nosotros una alerta y no solo eliminaremos ese malware o esa amenaza, sino que correlacionaremos esos eventos para ver qué ha pasado, cómo ha llegado a producirse o cómo evitar en medida de lo posible que esto se vuelva a ocurrir en un futuro. Podemos destacar 3 áreas principales de servicios que ofrecemos a los clientes. Un servicio de consultoría que se encargará de realizar un estudio en el cliente para ver qué solución o soluciones de seguridad son las más idóneas para implementar en el negocio. Nunca vamos a ofrecer una herramienta sobredimensionada para un negocio que realmente no lo necesita, porque ¿para qué? Y otro servicio que ofrecemos es el de auditorías de seguridad, que como ha dicho Pedro, algunos ya habéis recibido un informe o vais a recibirlo. Hay que tener en cuenta que cada día aparecen nuevas vulnerabilidades, ¿vale? que pueden permitir que nuestros datos o sistemas o nuestra información sean vulnerados, ya sea por un ciberdelincuente o un empleado descontento. Mediante estas auditorías nos pondremos en la piel de un atacante que intenta acceder a la empresa o en la piel de un empleado descontento que desde dentro de la empresa que esté desde dentro de la empresa, y realizaremos un informe sobre las vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas y hasta dónde podrían llegar en el ataque. Luego le mandaremos este informe al cliente indicándole los fallos y cómo puede corregirlos. Dentro de estas auditorías no nos olvidamos de la que hemos hablado antes, de una de las más importantes, que es una auditoría muy novedosa, que es la auditoría de phishing. En este caso nos haríamos pasar por un atacante que envía spam a la empresa y de esta forma comprobar el nivel de concienciación que tienen los empleados, ¿vale? Pues nos haríamos pasar, por ejemplo, por LinkedIn, cambiando, como hemos visto, ese dominio para pues, pequeños detalles que a simple vista nos pueden hacer confiar, pero que si nos fijamos un poquito sabremos distinguir si es un phishing o no. Si abren el spam los empleados y pulsan sobre el enlace o el archivo, les aparecerá, como he dicho, un vídeo formativo de unos minutos que les reforzará esa concienciación en seguridad para que la próxima vez que le llegue un correo de ese tipo se paren un poco a ver ese correo y digan, a ver, este dominio no es el verdadero dominio de LinkedIn o de la empresa que intentemos en ese momento suplantar. Y el último servicio es el que ya hemos comentado y es el respaldo de profesionales con los que cuenta esta software, los cuales estarán revisando cada uno de los sistemas de los clientes y darán respuesta a cada una de las anomalías que se vayan encontrando en la red. Y bueno, para ir terminando voy a dar paso a Eduardo, que os va a contar un poco, ¿vale?, los servicios de una parte de esos servicios de seguridad que tenemos para nuestro perímetro y el teletrabajo. Así, Edu, que si estás por ahí cuando quieras. Sí, vale. Gracias, José. Buenos días a todos. Intentaré ser breve para que no sobrepasar o pasarnos un poquito de la hora de esta presentación. Espero que os esté gustando. Aquí tenemos un pequeño resumen, aunque durante toda la presentación José os ha explicado los servicios que podemos ofrecer, de cómo lo hemos enfocado, digamos, en 3 partes, ¿de acuerdo? Una primera, todo depende un poco del tema del trabajo y también de si disponéis o los clientes disponen de una VPN o no disponen de ella. La primera parte sería lo que hemos llamado una seguridad perimetral avanzada, que son empresas que realmente ahora mismo no tienen ningún tipo de acceso controlado a sus equipos. O sea, está todo libre.
Entonces eso lo intentaríamos gestionar a través de un firewall de última generación. La segunda parte sería ya empresas que sí que disponen, por ejemplo, de un firewall y que sí que están trabajando con un VPN. Y entonces aquí lo que sí intentamos es ofrecerles es una seguridad en el endpoint, una seguridad en los equipos, porque muchas de las amenazas que hoy están entrando, como os ha explicado José, es a través del teletrabajo. Entonces es algo que ahora mismo es un punto muy débil en las organizaciones, ¿de acuerdo? Y la última parte, bueno, sería un conjunto de las dos, es decir, sería tanto teletrabajar con un firewall de última generación, ¿de acuerdo? Y se trataría de una solución avanzada, una solución completa, perdón, que incluía también la seguridad en el endpoint. Entonces, estas son las tres partes. Es importante que, bueno, como os hemos explicado, lo que intentamos haceros es un estudio personalizado para ver realmente las necesidades de cada empresa. Es decir, no hay empresas que tendrán unas necesidades y otras que tendrán otras muy, muy diferentes, dependiendo de su forma de trabajar y de ahora mismo de cómo estén gestionando este tipo de circunstancias. Que ya sabéis que por el tema del COVID, pues bueno, el tema del teletrabajo pues nos ha hecho avanzar muchísimo en este tema, pero también nos ha puesto en mucho riesgo porque descubrimos, por ejemplo, a clientes que no tenían ninguna solución, como mucha gente, como es normal, y a lo mejor está trabajando con plataformas del tipo Anides, conectándose desde casa, lo cual es un riesgo grandísimo, no por la propia plataforma, sino por la forma de conectarte, porque no tienes ningún tipo de seguridad. Muchas veces los clientes se olvidan que cuando estás trabajando desde casa, aunque te conectes a tu máquina o a una plataforma, realmente lo que tú estás haciendo en tu ordenador está dentro digamos, de la red de tu empresa. Entonces el riesgo es bastante elevado, ¿vale? Bueno, también deciros que respecto al tema de las auditorías, nos iremos poniendo en contacto con vosotros, que muchos de los que estéis en esta reunión ya la tenéis, algunos ya os hemos enviado alguna auditoría. Estamos realizando tres tipos de auditoría. Una auditoría interna, ¿de acuerdo? Pues para analizar lo que es la exposición a un ataque interno dentro de la propia organización, es decir, que el agresor sea alguien dentro de la organización. Una auditoría externa, que sería todo lo contrario, es decir, un ataque dirigido desde el exterior, ¿de acuerdo? Contra, por ejemplo, algo que tengáis publicado. Ahí te quedas. O por el contrario, también estamos haciendo auditorías de phishing, ¿vale? Pero bueno, con esto lo que pretendemos es pues evaluar la respuesta que tienen sobre todo los usuarios de cara a un ataque de phishing, a un engaño. Entonces aquí lo que hacemos, bueno, es que nosotros simulamos un phishing, ¿de acuerdo? Enviamos correos a los usuarios y así vemos pues qué personas pueden, digamos, que caer en ese engaño o qué tipo de concienciación hay en esa empresa, ¿de acuerdo? Es tanto una simulación como una concienciación para que la gente esté más alerta ante este tipo de ataques que sabéis que son muy, muy comunes, pues el tipo de recibir a lo mejor un correo electrónico, a lo mejor de correos como que vas a recibir un paquete o de un banco para que des un acceso, etcétera. Entonces, a veces, digamos que por nuestra dinámica de trabajar tan deprisa, no te das cuenta, abres ese correo y entonces ya tienes el lío montado. Entonces, trabajamos sobre esos tres tipos de auditorías que cuando nos pongamos en contacto con vosotros, os diremos que cuál es la que más interesados estáis en realizar, ¿de acuerdo? Bueno, y la verdad es que no tengo mucho más que aportar. Bueno, también, aunque no lo hemos hablado durante la presentación, también recordaros que tenemos, que contamos con el servicio de que podáis trabajar contra un servidor virtual a través de un hosting, que ya muchos de nuestros clientes lo tienen, ¿de acuerdo? Que también es una forma muy segura de trabajar. Es decir, en lugar de trabajar de que Gestor esté instalado en un servidor físico, puede estar instalado en un servidor virtual. Tenemos bastantes clientes con este servicio, lo tenemos ya bastante implantado desde hace varios años y es algo muy cómodo porque te permite el mantenimiento
constante de un servidor físico, un servidor virtual. Ese servidor físico, digamos, que desaparece. No tienes que preocuparte por él para nada, porque se hace el mantenimiento todo, lo hacemos todos nosotros. Tiene la ventaja de que se hace una copia diaria incremental, una copia completa semanal y que puedes acceder desde cualquier sitio. Entonces, la seguridad en en el sentido que se pueda sufrir un ataque es muchísimo mejor y es muchísimo más cómodo trabajar de esta forma que contra un servidor físico. Y más en estos tiempos. Ya no dependes ni de una oficina ni de que el equipo se estropee, porque esto siempre está siempre levantado. No hemos hablado de ello durante la presentación, pero esto también forma parte, digamos, de una estrategia de ciberseguridad. ¿Vale? Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado. E insisto en que os hacemos un estudio personalizado. Podemos incluso también poneros uno de estos firewalls de última generación en vuestras instalaciones durante un tiempo determinado sin ningún tipo de compromiso para que veáis cómo funciona, para haceros auditorías muy personalizadas y estamos a vuestra disposición para implantar cualquiera de estas soluciones. Así que por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo.